Hay una cosa bien importante que no queremos perder, más bien queremos recuperar, es la historia de nuestros antepasados. Y esa historia la queremos en vivo y a todo color. La relació entre la Universitat Autònoma de Barcelona i la Universitat Nacional de Nicaragua és antiga i vinculada amb temes de cooperació. Per un cantó, val a dir que està vinculada al contacte tradicional que amb Nicaragua, i sobretot amb la Nicaragua sandinista i postsandinista, ha tingut la Universitat Autònoma. En un segon lloc, amb tot el que va ser la necessitat de formació en temes d'arqueologia i prehistòria, amb un treball bàsic i essencial, amb una dificultat inicial important de la UNAM, de la Universitat Nicaragüense. I en tercer lloc, una bona relació també amb tot el que tindria que veure amb mancances amb la formació, com va passar amb temes d'arqueologia, com va passar amb temes de medi ambient. Yo quiero en este caso pues mencionar el respaldo significativo que hemos tenido de la Universidad Autónoma de Barcelona, la UAB, que desde 1991 comenzamos a vincularnos de manera un poco informal, pero que ya en el 93 se concreta con un convenio de cooperación. Eso ha permitido desarrollar 6 maestrías, el apoyo en arqueología, en el cual hemos tenido el respaldo de Ermengol Gaciotti y Beatriz Palomares, que han llegado a Nicaragua pues, de esta manera. Hemos también tenido algún respaldo para el trabajo de la investigación arqueológica, que en este país es nueva. Hemos creado arqueología como una carrera de licenciatura que va a significar para nuestro país, digamos, un mejor conocimiento del patrimonio arqueológico del país, que tiene un significado, aparte de cultural, significado económico, porque está ligado al desarrollo del turismo. Ahora nos estamos centrando en por lo menos tener una participación efectiva en todo lo que tiene que ver con la protección del patrimonio, aunque no seamos precisamente los ejecutores, pero sí seamos las personas que de alguna manera estemos apoyando y estemos dando las pautas, estemos participando, estemos definiendo cosas de lo que es y estemos profundizando en el conocimiento de lo que es nuestro patrimonio. Ahora estamos trabajando con una política de alianza con instituciones, etcétera, que las universidades, por ejemplo, otras instituciones estudiosas, el Instituto de Historia, etcétera, que pueden participar, que hacen trabajo también relacionado con el conocimiento del patrimonio cultural y que podemos aunar esfuerzos para poder desarrollar o llevar a cabo la labor de la protección del patrimonio. La creación de la carrera de arqueología en la universidad pues, fue un gran avance. Pienso que significó una gran pauta para el país. Las personas que investigaron arqueológicamente en este país desde el siglo XIX simplemente fueron extranjeros. Pues. Y la creación de la Escuela de Arqueología dentro de la universidad, digamos, ya rompió, digamos, con ese patrón de que eran solo personas extranjeras las que venían a trabajar en Nicaragua por ser un campo realmente muy especializado. Pienso que eso ha sido un gran avance, ha sido de mucha importancia. Y el hecho de que la universidad también dentro de su mismo desarrollo docente esté a la vez, está haciendo investigaciones en el país, pues pienso que también eso es muy importante. Muy importante porque está formando a la persona haciendo, conociendo y valorando, ¿verdad? Su patrimonio, sus antecedentes históricos, ¿no? Y a la vez es importante porque también está ayudando a otras instituciones, como por ejemplo la institución del patrimonio, a conocer, digamos, el patrimonio arqueológico y ayuda porque tampoco nosotros tenemos tal vez la posibilidad de ejercer o de conseguir esos fondos para poder desarrollar este tipo de investigaciones. Y por otro lado también creo que es importante porque, digamos, está llevando a la sociedad nicaragüense, a los jóvenes nicaragüenses la posibilidad de desarrollarse en este campo, que es un campo muy maravilloso, ¿no? E importante.
La ventaja de tener técnicos y investigadores nacionales es que eso nos permite, en algunos casos como rescates arqueológicos, que exista personal calificado que pueda dar respuesta a ese tipo de cosas. Y eso nos ha permitido ubicar una gran cantidad de sitios en la región del Pacífico, el centro del país, el norte y ahora en la costa atlántica con la investigación que está llevando la UNAM y la Universidad de Barcelona. Desde 1999 la Universidad Nacional Autónoma de Nicaragua, en coordinación con la Universidad Autónoma de Barcelona, pues ha tenido una presencia en dos aspectos fundamentales en la región autónoma del Atlántico Sur, desde el punto de vista académico y desde el punto de vista científico. La UNAM y la UAB han dado las oportunidades de formar académicamente y de formar metodológicamente a sus estudiantes. Esa campaña es una de las varias que hemos realizado en el marco de varios proyectos de investigación en la costa atlántica de Nicaragua. Ha sido un proyecto de investigación conjunta hispano-nicaragüense con la participación de la Universidad Nacional Autónoma de Nicaragua, la UNAM Managua, y la Universidad Autónoma de Barcelona como instituciones principales, y con colaboración más o menos sostenida del Consejo Superior de Investigaciones Científicas de España y la Universidad de las Regiones Atlánticas de la Costa Caribe nicaragüense con sede en Bluefields. El financiamiento de ese proyecto ha sido fundamentalmente proporcionado por fondos vinculados al gobierno español, concretamente dentro de la Dirección de Bellas Artes y Bienes Culturales, y por diversas ayudas de la Agencia Española de Cooperación Internacional en convenio con el Ministerio de Educación, Cultura y Deportes, en el marco de programas de investigación conjunta España-Iberoamérica y transferencia de tecnología. Quizá lo más interesante a remarcar de estos trabajos de campo es que se han realizado desde el principio en el marco de equipos de investigación conjunta. El Cascal de Flor de Pino fue documentado como asentamiento arqueológico en febrero del 2002. Es una gran superficie que debe tener como unas 5 o 6 hectáreas, donde se han documentado, aparte de las 3 plataformas, al menos 12 montículos constructivos alrededor de una plaza central. La empresa de La Palma tenía previsto arrasar estas plataformas y construir aquí 3 viviendas, tipo oficinas para la empresa, y nosotros les dijimos que se trataba de un yacimiento arqueológico, por lo tanto era patrimonio de toda la nación de Nicaragua y que no podían tocarlo sino respetarlo. Los trabajos se han concentrado este año en lo que hemos llamado la Plataforma 1, que es una plataforma cuya técnica de construcción arquitectónica está realizada a base de acumulación de tierra con un perímetro alrededor en la parte superior formado por piedras. Por comparación, esta plataforma que vemos aquí, que es la plataforma número 2, como podéis ver, está formado por una serie de cinturones más o menos escalonados, al menos es el aspecto que presenta a nivel superficial, de varias piedras. Lo que estamos realizando en estos momentos es una trinchera en una de las pendientes de la plataforma 1 del sitio El Cascal, ¿no? Lo que pretendemos con ello es identificar el sistema constructivo de esta plataforma. Recientemente hemos descubierto una alineación de piedra en los muros superiores, cuadro LM30 y 31 en la parte superior, y se han documentado hasta el momento 2 posibles niveles de ocupación. Esa investigación, quizá una de las peculiaridades que tiene es que se inserta en un contexto de vacío de datos previos sobre la historia precolombina de esta parte de Nicaragua en concreto
Incluso me atrevería a decir que de gran parte de la vertiente atlántica de América Central. Desde el año 1999, varias campañas de prospección nos han permitido reducir considerablemente ese déficit. A raíz de estas campañas hemos localizado una treintena de yacimientos, hemos podido documentar la existencia de auténticos poblados de gente que vivía y explotaba los recursos litorales. Los concheros nos han facilitado un conocimiento muy exhaustivo de la dieta de esas poblaciones, sobre todo hace unos 2500 hasta hace unos 1500 años, y hemos podido documentar una explotación amplia e intensiva de recursos tanto silvestres como domésticos, entre los silvestres fundamentalmente de fauna acuática y los domésticos, y esto es un dato muy interesante, una agricultura relativamente intensiva de maíz. Aparte de la documentación paleoeconómica, hemos podido registrar y documentar yacimientos arqueológicos de mucha entidad, como por ejemplo el Cascal de Flor de Pino, que se caracteriza por la presencia de arquitectura monumental y de un patrón urbanístico que recuerda los asentamientos conocidos más al norte, cerca de lo que se conoce como Mesoamérica. Otros yacimientos curiosos, como por ejemplo las limas, con la presencia de una gran cantidad de monolitos, nos indican todavía que queda mucho por conocer del pasado de esas poblaciones. Las investigaciones llevadas a cabo en esos últimos años nos ilustran, en primer lugar, que la falta de conocimiento de esa extensa región del Atlántico de América Central se debe fundamentalmente a un déficit de investigaciones arqueológicas, y en segundo lugar nos revalorizan una serie de investigaciones antiguas, fundamentalmente de los años 30 en la Mosquitia hondureña, donde ya se apuntaba a la presencia de interesantes indicios arqueológicos que, de haberse continuado esas investigaciones, habrían replanteado ya hace tiempo todos los modelos explicativos que tenemos del sur o la periferia sur de lo que se conocen como grandes estados mesoamericanos. En definitiva, los datos arqueológicos nos ilustran una situación muy alejada de la que describen las fuentes documentales, donde plantean que la población de la zona vivía en un nivel de, entre comillas, salvajismo, y nos reivindican la historia del lugar como una historia interesante no solo para el propio país de Nicaragua, sino también para conocer cómo se articularon las sociedades precolombinas en esa zona de América Central. La universidad está sentando también un precedente de un trabajo muy ordenado, muy científico y muy metodológico. Yo he tenido la oportunidad ahora de leer los informes que la universidad, digamos, muy disciplinadamente hace después de cada uno de sus trabajos de campo, y pienso que eso lo están haciendo muy bien. Un dels problemes sempre que hi ha amb aquestes coses és mantenir-ho. Vull dir que hi ha molt esforç de moltes persones i si no té una continuïtat, doncs, bueno, es mor. Vull dir que, i aquest és un dels reptes que tenim. Si es volgués fer més rendible el treball i la inversió feta, s'hauria de continuar, perquè aquestes coses es moren ràpidament si s'obliden tot el treball. Per tant, jo crec que l'Autònoma tindria el repte de continuar fent, o sigui, no deixant abandonat la seva inversió de molts anys per el que sigui, sinó continuar fent projectes en aquest país. Jo crec que és una necessitat de futur molt important. Mi preocupación es esta, ¿qué nos va a quedar a nosotros? ¿Cuál es el beneficio de nosotros como pobladores de Cucarajil? Porque yo pienso pues que no sé si el gobierno municipal está enterado, si van a declarar esa zona como patrimonio cultural.